esta semana. Tenemos de todo en el día de hoy. Les cuento que vamos a ocuparnos del tema del caso de Christian Graf. Recuerdan ustedes que estaba por dar declaración. Bueno, 3 horas tardó la indagatoria a Christian Graf. En realidad se lo está investigando por encubrimiento, ¿no?, del crimen de Diego Fernández Lima. Recuerden que apareció el cuerpo enterrado en su jardín. Según su propia abogada, fue muy preciso. Sí. No, pero la verdad que no. No, Digo sí para hablar con vos, Mariana, pero la verdad es que no fue muy preciso. Lo que tenemos en nuestras manos es, en exclusiva, la declaración completa de Christian Graf. Sí. Ya no estamos hablando de lo que dijo en una entrevista televisiva. Estamos hablando directamente de lo que le explicó al juez Litvak. Sí. Punto por punto. ¿Y pudo explicar? No. No. La verdad es que no. De hecho, te lo va a decir el primer recorte que tenemos, Mariana, para ya directamente adentrarnos en este documento exclusivo. Lo primero que dice es, en cuanto al hecho, no recuerdo a esta persona. Sí. O sea, ya empiezan negando a Fernández Lima. Y ahora va a explicar por qué él dice que no lo conoce. Sí. Yo me entero del hecho en sí cuando estaba trabajando. Mi hermana me llama, fue cerca del mediodía, yo estaba trabajando y dice dónde estaba trabajando. Sí. Mi horario es de 6 a 15 y me comentó lo que había pasado. Y acá el primer punto que al menos llama la atención. Sí. Dice, mi hermana Ingrid me llamó cerca de las 13 y cuando terminó mi horario salía a eso de las 3:30, 4 de la tarde. Sí. A muchos de los que leyeron, muchos empleados judiciales dicen, che, qué raro que te llamen a la 1:30 del mediodía y te digan, encontramos huesos humanos enterrados en casa y vos recién salgas cuando terminás tu horario a las 4 de la tarde. Claro. Por supuesto que cada trabajo es muy personal, ¿no? Pero acá lo que cuenta él en primer medida es, ya son precisiones que no teníamos, claro, que las tenemos ahora. Mi hermana me llama a 1:30 y yo salgo recién a las 4 cuando termino mi horario laboral. Yo creo que vos estás trabajando y te avisan que encontraron el cuerpo de una persona en el jardín de tu casa enterrado, huesos, ¿no? No sé, bueno, capaz que no se puede y por ahí no lo dejan salir del trabajo, no sé ni de qué trabaja. Puede ser. Trabaja en uno de esos comercios grandes que venden, que son tipo como ferreterías gigantes, sí, ¿no? Sí, estamos hablando de ese tipo de locales. Entiendo. Bueno, en uno de esos trabaja. Una de las cosas que le reprocha el fiscal es haberle dicho a los albañiles el tema de la iglesia, el tema de que había un establo. O sea, que tuvo por lo menos 2 o 3 horas para pensar cosas, ¿no? Buen punto. No lo había pensado así. Ni porque no lo había pensado que así. Llegó a la casa y se enteró, digamos. No lo había por pensado lo menos así, tuvo tiempo de por lo menos se quedó en el trabajo sabiendo que no había es que porque yo pensaba que en el momento los obreros le habían dicho, hay un cuerpo, ¿qué será de la iglesia? No fue así. No fue así. Fue 3 horas después. Lo sabemos recién ahora con su propia declaración. Yo con los albañiles me los cruzaba muy poco, porque llego alrededor de las 4 de la tarde, simplemente los saludaba, hablaba 2 palabras con los obreros, después del hecho no hablé nada. Nos pidieron permiso para hacer la medianera, no me opuse en ningún momento. La parte de los obreros es fundamental, porque recuerden que una de las cosas principales que a él le achacan es de decirle las excusas a los obreros. Claro. Y él dice, yo con los obreros prácticamente no hablaba habitualmente. Y tampoco hablé después del hecho. Por lo tanto, acá lo que está diciendo es, los obreros inventan. ¿Por qué inventarían los obreros contra él? No lo sabemos. Dice que en el trayecto en el que él iba y venía y que cada tanto hablaba con los obreros, dice, comencé a hablar con los albañiles. Me preguntaron quiénes vivían antes, que vivió Cerati, que era propiedad de Marina Olmi, pero en ningún momento dije que los huesos podrían venir de un camión como dicen ellos. O sea, los trata de mentirosos a los albañiles. Qué raro. Ellos dicen que los huesos podrían haber entrado en un camión cuando hicimos la pileta. Lo que es contrario, ya que para hacer una pileta hay que sacar tierra y no entrar tierra. O sea, como primer medida, le echa la culpa a los albañiles. Claro, ellos inventan cosas. Una excusa que ellos mismos, ¿no? Propusieron. Es extraño. Yo no lo sé, sinceramente. Cuanto menos es extraño que los albañiles después le digan a la justicia, no, el que nos dijo esto de la tierra fue él. Raro. Es raro. Vamos con la próxima placa. Dice, comenté que en mi casa, dice que en una de esas charlas
cuando estaba hablando con los albañiles, comenté que en mi casa antiguamente había habido una iglesia que se mudó a 2 o 3 cuadras. No recuerdo por qué se lo dije. Seguramente como algo anecdótico. Esto no, esto... Esta ya es rara. Esta ya no es Aparte, extraña. ¿por qué los obreros van a mentir? No tiene O sea, Eso es lo que no se no tienen ninguna razón para mentir. No O sea, tienen es que excusarse evidente de que es nada. algo que él esbozó en ese momento. Pero bueno, está bien, es tampoco evidente. hace al hecho, ¿no es cierto? Son todas excusas. Claro, bueno, pero para la justicia es fundamental esto. Si se lo dijo o no se lo dijo, para ellos es clave. clave. Es clave porque es lo que lo convierte en un encubridor. Recordemos que a Christian Graf no lo acusan por encubrir lo que pasó en el 84. O sea, por encubrir en el 84. Lo acusan por encubrir ahora. Por eso la causa no está prescrita. Porque lo que dicen es, él escribió, él entorpeció ahora en el 2025. Está bien, lo que había pasado en el 84. Pero el entorpecimiento es ahora, dice el juez y el Sí, fiscal. igual llamarlo entorpecimiento me parece un montón, ¿no? Bueno, ellos lo hablan de consideran encubrimiento. Es la figura. Es la figura está legal. bien. Es la figura legal. Porque si es por el encubrimiento, son por lo menos, ¿cuánto tarda? ¿Por qué prescribió 40 años del crimen? O sea, 20 años por lo menos encubrió. Los últimos Claro, 20, como y eso no mínimo. prescribe. Exactamente. Bueno, después acá habla, esta parte la pusimos. Dice, el arquitecto me dijo que van a ser 7 pisos, a otro le dijo 3, es un pulmón de manzana el terreno, creo que van a ser un edificio y cocheras. ¿Por qué puse esto? Porque él permanentemente durante la declaración es muy verborrágico y a veces se va por las ramas. Y este es un ejemplo de que le explica a la justicia cómo va a ser el edificio, que Claro. nada tiene que ver ¿Le hicieron con el fondo. pericia psiquiátrica? No. Por ahora solo una indagatoria. Y les adelanto algo que van a escuchar ahora, que es muy importante, que es cuando la justicia le achaca a él el hecho de, mira, cuando se encontraron los huesos, durante 2 meses vos no le diste bola a todo eso. Vos no viniste a la fiscalía, preguntaste, encontraron un cuerpo humano en tu casa. Claro. Ahora, claro. cuando supiste que era un compañero de colegio, ahí sí te empezaste a interiorizar por el tema. Ahí sí le empezaste a dar bola a esta causa. Ahí sí viniste frenéticamente, dice el juez, a la fiscalía, tocaste la puerta, llamaste por teléfono. Cuando se supo la identidad. Cuando se supo la identidad. Antes no. Que también se lo terminan achacando a él en esta imputación que le hacen. Pero si querés, Mariana, seguimos adelante. Sí. Y acá ya habla directamente de lo que pasó ese día. A ver. El 20 de mayo, llegué a eso de las 3:30 de la tarde, 3:45, y estaba la policía de blanco, se refiere a la policía científica. Yo entré a mi casa, miré desde arriba, luego fui con mi esposa a ver por mi jardín, la policía que estaba al lado nos pidieron que nos retiremos para conservar el lugar. Nos quedamos adentro, fui a hablar con mi hermana, no sabíamos qué había pasado, acá cuenta de una charla con la hermana, apenas se da el hallazgo de los huesos, puede decir algo o no, no lo sabemos, pero cuenta que tuvo una reunión a solas con la hermana. Ya habían hablado apenas por se teléfono, encontraron. ¿no? Que era lo que... Venite sí. que encontraron huesos. Sí. Y ahí tiene una ¿Quién charla es ese sola con la llamado? hermana. No sé, te llaman y te dicen que hay huesos en el jardín de tu casa. Es gravísimo. O sea, Es gravísimo. es gravísimo. No es algo habitual, No. por lo menos. Claro. Ella me comentó que habían encontrado restos óseos. Alrededor de las 19:20, 19:30, vino la policía y nos pidió que vayamos a declarar. Así es como comienza contando lo que sucedió ese día, ese 20 de mayo. Vuelve a hablar de los albañiles. Dice, no charlé con ellos. Como había tanto lío, no nos involucramos. Desde el momento que llegué, no tuve contacto con nadie que yo recuerde. Él nos comentó que era la primera vez que le pasaba, está hablando del arquitecto, estábamos todos como en shock. Con los albañiles no hablé con nadie que yo recuerde e ingresé a mi casa. Nos mudamos ahí, después se empieza a explicar cuándo se mudó ahí. Pero hace énfasis en esto, por lo tanto acá tenés a alguien que miente. O miente él cuando dice no hablé con los albañiles. Quizás y se habló luego, ¿no? Quizás habló ya, no sé, ya una vez que estaban los huesos a la vista. Que Él ya dice, la yo policía nunca hablé científica... con los albañiles. O sea que tenemos albañiles que inventaron lo de la iglesia, albañiles que inventaron lo del establo y albañiles que inventaron lo de la posible tierra removida. Sí. Perdón, Como ¿de dónde van a mínimo. sacar los albañiles? Que había una iglesia, que había un establo, o sea, la No, conversación... él dice que lo de la iglesia se lo dijo, pero en otro momento. Se lo dijo como al pasar en otro En momento. Pero otro habló. momento, sí, qué raro, no estar hablando, también la gente está trabajando y vos le contás que había iglesias ahí, o sea, no sé, es rara, Es la raro. charla es rara, ¿no? Es raro. Raro. Acá explica lo del establo. Y más raro todavía cuando después se identifica el cuerpo y resulta que era un compañero del colegio. Es todo muy difícil de Muy explicar. es muy difícil de que le crean. Sí. Claro.
Lo del establo quizás hubo antes del terreno. No hice manifestación al respecto. Lo de la iglesia sí, porque uno pone en Google y se ve que hubo una iglesia franciscana en lo que era mi casa. Ahora, ¿cómo hicieron los albañiles para adivinar que ahí había un establo? Totalmente. Si no se lo menciona alguien de la familia. Totalmente. No hay posibilidad. Esto es lo que él no puede explicar. Lo que no le cierra a la justicia es, ok, si no le dijiste vos, ¿cómo lo sabía? Lo otro puede ser que él, quizás si hubiera sabido, no vamos a suponer que él sabía y que realmente hay encubrimiento y que él sabía que ese cuerpo estaba ahí, que él hubiera empezado a hacer excusas antes de que se hallaran los huesos, ¿no? Como Puede si hubiera ser que estado los haya atajando. Atajando, bueno, por la también duda puede ser. que lo encontrara. Pero También en ese puede caso, ser. ¿por qué no los removió? ¿Por qué él mismo no sacó los huesos sabiendo que efectivamente iba a comenzar una obra? Si yo encubrí un cuerpo durante 41 años, mi familia, yo, etcétera, sé que viene una obra, sé que la obra implica excavación, saco el cuerpo. Es que Esa para es- mí, en una persona que hace semejante barbaridad de enterrar un cuerpo hace 40 años en el Esta jardín de lógica su de- casa, ¿cree que se desintegró? ¿Cree Claro. que ojalá Sí, que nunca claro. lo encuentren? No lo encontraron en 40 años, lo van a Mariana, encontrar ahora. Perdón, no nos olvidemos de otra teoría. Acá él está siendo investigado por encubrimiento. No Sí. sabemos tampoco a quién está encubriendo. Quizás en su pequeña edad, 15 años, no sabía y pudo haber sido en Una potencial novia. alguien Otro- de la otro casa que no colega. era él y ni se enteró. Él en la entrevista dijo Pero- que ponía las manos en el fuego por su Bueno. Por familia. su familia, ahora Lo dijo, perfecto, pero sí. si él pone que ahora vamos a llegar a esa parte y cree que, no sé, otro compañero del colegio, vamos a suponer, asesinó, Sí, eso cree. ¿no? A Diego y lo enterró en Sí. el Eso jardín de su cree. casa. ¿Cómo entras al jardín del Bueno, él del tiene una otro? explicación. Él Y hay dice, antes, yo no tenía un edificio en la parte de atrás, no había una torre, y era todo alambrado, libustrina, y era fácil ingresar a mi Es terreno. una película. Pero de ahí a enterrar un cuerpo. Sin que O sea, nadie sin se que no entere. se dé cuenta nadie que está en la ¿Y casa. por qué motivo? Porque si ¿Por vos le qué? enterrás el cuerpo a alguien... Para incriminarlo, es para que se incrimi- sepa Que se está ahí. sepa. No Nunca van a dijeron esperar nada. 40 años para que se sepa. Bueno, el argumento de sus abogados en ese momento era como que efectivamente podrían haber ingresado por alguno de los laterales, porque la casa daba, como bien señala Martín, una suerte de L, entonces habrían ingresado por otra de las calles, no sobre la calle donde es el acceso principal de la familia, y ahí, incluso para descartar, digamos, el cuerpo. Pero ¿por qué ahí? Bueno, porque Algo era un hay. espacio- Bueno, ese en un era Algo momento- de la familia. secreto hay. En un momento Hay un- pedía claro que hay una un especie de secreto. venganza también. De una especie de venganza. Bueno, pero contra entonces Diego. ahí debería decir él, contra Diego decís, pero Sí. yo entiendo que la venganza sería contra Graf si le, Claro, le- lógico. le entierran Porque a Cristian dijo Diego que ahí. Le pusieron el cuerpo. Bueno, él lo que da a entender es que le pusieron el cuerpo. Claro, Sí. por eso, alguien quería perjudicarlo, pero sin Claro. embargo nunca dijo que había un cuerpo ahí, nadie hizo una denuncia anónima diciendo revisen en el jardín Y de la... además, me adelanto un poco en la declaración, el juez le pregunta, ok, ¿y qué fue lo que pasó? No lo puedo explicar, dice él. Claro, está bien. No lo puedo explicar. Claro. No sé Esa es la cómo única apareció. parte coherente, ¿no? Que No lo puedo realmente explicar. es inentendible. Totalmente. Vuelve a hablar del 20 de mayo, que es el día del hallazgo de los huesos, sin saber que era Diego Fernández Lima el que estaba enterrado. Qué locura, lo que es el destino, ¿no? Lo que Tarde es o el temprano, destino, tarde o temprano. sale a la luz. Es así, el universo ordena. 40 años de este secreto para que salga a la luz de esta manera. Es increíble, Es increíble. realmente. Ahora, insólito. Mariana, Martín, la línea de la defensa es justamente preguntar a él si él sabe lo que pasó, porque según la defensa, si bien el crimen principal está prescrito, hay que tener alguna conectividad entre el crimen principal, hay que saber objetivamente qué pasó en el crimen principal para poder haber un delito de encubrimiento, y no se sabe qué pasó. No Entonces, alcanza hay con que conexión. esté ese cuerpo enterrado ahí. Es la teoría de la defensa. A eso apunta. Es a favor. El 20 de mayo no tuve ningún otro diálogo con la policía Por eso. que cuando fui atrás de mi jardín con mi esposa. Solo hablé cuando vino la policía para que vayamos a declarar. Mi hermana no llamó a la policía, no sé si fue un arquitecto o un vecino. Nosotros sí escuchamos el testimonio de un vecino. Sí. Y ahí vuelve de vuelta a negar a Diego Fernández Lima. A Diego Fernández no lo recuerdo, ya que no me junté con nadie de la secundaria. No era de mi entorno, no me acuerdo ni de él ni de mis otros compañeros. No me acuerdo de ninguno de los nombres de mis compañeros. Bueno. Eso es raro también. No me acuerdo de nadie. Un nombre, por lo menos, te tenés que acordar. Aparte es raro. Un nombre. O sea, yo es verdad que no me acuerdo de los nombres de, De lo- todos mis compañeros del primario, pero... Y esto es secundario. secundario, Esto es ¿no? secundario. Señala. Pero en cuanto te lo dicen, se te viene a la cabeza. Son nombres que escuchaste. Mínimamente. 5 años. Y que Sí. soportaba
contaste también. Esto es más raro. Es todavía. más raro todavía. Porque Que diga, él no me podría- acuerdo de nadie, no sé de quién me habla en otra Totalmente. Y vida. ahora lo va a profundizar. Dice, con Diego Fernández, por lo que vi en los boletines, fui compañero en segundo año. Él repite y yo pasé a tercero. O sea, él lo que está explicando acá es compartí un solo año, y como compartí un solo año, no lo recuerdo. Ujú. Es lo que trata de explicar. Cuando pasó la desaparición, por lo que dicen, yo estaba en tercer año. Yo compartí un año en 1983, para decir una fecha, en el ENET 36. Esto lo sé por la documentación que salió. El año de la desaparición no concordaba con el año que yo cursé con él. No compartía ninguna actividad con ninguno de los del colegio. No iba a la casa, no recuerdo que esos 2 años que cursé en la escuela técnica donde hice segundo y tercero y luego pasé a bachiller. No hacíamos tareas grupales, no fui en esos 2 años a la casa de algún compañero. O sea, no tenía amigos. No tenía nadie. Era Bueno, evidentemente yo te preguntaba una persona muy lo del cerrada. perfil, lo del perfil psicológico, si se lo habían hecho, ¿no? Porque por ahí era un chico retraído, por ahí un chico que tenía problemas de convivencia en el colegio, no lo habían echado de otro, había ido a parar a este, no conocía a nadie, no sabía el nombre de nadie, no invitó nunca a nadie al colegio, o sea, Sí lo sabía, pero ahora dice no recordarlo. ¿Sabés qué también. ocurre también? sí, pero dice que nunca hizo ninguna actividad Que con ningún compañero de nada Era en como 2 un ente años. en el colegio. En el tema del perfil psicológico, como acá no están analizando el tema del asesinato, Claro. hay que ver si dentro de lo que es el encubrimiento existe la posibilidad de una pericia psicológica por una cuestión de encubrimiento. Mm. Hay que ver si es una de las pruebas que tendrían una Ahora, yo validez supongo para... que con la experiencia que tienen los peritos, cuando una persona miente en algo tan grande, Sí. se le debe notar, ¿no? O sea, si estuviera mintiendo, no sé, digo, Ujú. debe tener rastros Sí, al sí, sí, explicar, obvio, por supuesto que al hay. contar, Por ¿no? supuesto. No sé, pueden dar cuenta. La entrevista en Absolutamente. TN fue muy ocultan. dudosa. O por lo Sí. menos, a ver, había muchas contradicciones frente a un relato Tremendas. que La a misma mí me que dijo llamó mucho acá. la atención y sobre todo teniendo en cuenta esta declaración. No, y La viste misma que que se va dijo por acá. las ramas, ¿no? Sí. Cuando Se va habla. por las ramas permanentemente. Y acá es cuando viene la parte que yo le adelanté. A ver. Cuando le dicen, bueno, ¿y entonces qué pasó? Y él dice, lo de los huesos no lo puedo explicar. No puedo decir algo que no sé. Mi familia no conocía a este chico. Nadie entiende cómo llegaron ahí. Ni mi mamá ni mi familia. Mi padre falleció, tenía problemas de corazón y cada tanto tenía líquido en los pulmones. Falleció prepandemia hace 5 años atrás. Falleció en el hospital. Siempre está dando datos que no suman mucho a la cuestión, pero no importa, los da. Después le pregunta, su señoría, a instancia de la fiscalía, para que ella si podría decir a la fecha de la desaparición cómo se componía la familia. Y él ahí dice, mi mamá, mi papá, mi hermana Ingrid ya se había ido, se había mudado cerca, y quizás mi abuela, porque mis abuelos maternos antiguamente vivían ahí. Y después suma otro dato, que es que también vivía una prima, que él no lo menciona acá, pero más adelante es como que se acuerda que también vivía una prima. Hasta ahora ese dato no había Salido. Y la fiscalía le pregunta, una prima vivía, eso no lo sabíamos. Y ahí él ahonda sobre esa prima que estuvo viviendo con ellos ahí. Al principio lo quiere ocultar, después lo dice. Y habla de esa prima. Una prima, hija de No un sabemos, hermano. una prima que vivió con ellos. Mariana, Sí. Martín, disculpen. Una de las cosas que veo en la declaración, él es que constantemente recurre a su entorno familiar, garantizando y descartando cualquier autoría de su entorno familiar. Claro, Con el padre como insiste si los- constantemente. Claro, mi papá murió en el hospital, no murió Como en diciendo, casa. no lo van a buscar, no hay sí. manera de que él pueda decir qué, no sabe nada, no tengo manera de preguntárselo, no hay manera de preguntárselo. Constantemente está cubriendo el rol de su familia en esta presunta sospecha. Si él hubiera tenido algo que ver, si tuvo algo que ver, la verdad que tantos años de guardar este secreto, es casi natural que lo siga ocultando, ¿no? Como que la gente que guarda o que miente durante tanto tiempo se autoconvence, ¿no? Sí. Como que... Con la historia que es sí, real. como que, no sé, ahora... Pasó de verdad como ellos lo creen, como Claro. se lo inventaron. Ahora, si realmente él no tuvo nada que ver, también suena coherente que lo cuente de esta manera, Hay ¿no? que citar también que hace días, como todos sabemos, habló por primera vez la mamá de Diego Fernández Diego Lima, Fernández. sí, por supuesto. Durísimo. Un testimonio durísimo, dolorosísimo. Pero nadie de la familia Fernández Fernández Lima liga a Mariana o involucra. Tiene una razón para creer, ¿no? Exactamente. Esta es una cuestión llamativa también. A la La madre no mamá la dijo, estoy escuchamos segura decir. que fue él, pero lo dice desde un lugar Claro. casi de
de deseo de saber De qué deseo, pasó con su hijo, 41 ¿no? años de impunidad, 41 años de desaparición, lo mismo el resto de la familia. Porque por supuesto el desconcierto es absoluto y las dudas son muchas y tampoco van a andar encubriendo, digamos, culpando, responsabilizando, quiero decir, a aquellos que no son. Pero eso es también especialmente llamativo, Qué a mi locura, criterio. ¿no? ¿no? 40 años, una mamá esperando a su hijo. Eso la verdad me impacta mucho, ¿no? Como lo cuenta la mamá, que dice, yo me pasé 40 años mirando por la ventana que llegara mi hijo, ¿no? Esa Totalmente. esperanza de encontrarlo con vida. Totalmente. Nunca se quisieron mudar por eso, por ejemplo. Exacto. ¿no? Por El si papá volvía. claro, por si volvía. El papá que lo seguía buscando con su Exacto. bicicleta, que termina falleciendo también. En plena Recuerdo búsqueda. eso. Lo tenemos al búsqueda. testimonio, ahora vamos a escucharlo. Sí, bueno, gracias por recibirme en tu casa. Vos sabés que hoy declara Christian Graf en indagatoria. ¿Qué es lo que vos le pedís al juez? Yo lo que le pido al juez, justicia que haya, por favor. Me mató a mi hijo, tenía 16 años recién, por favor le pido. Eso es lo que pido, justicia. ¿Vos sospechás de Christian o de su padre? Dijo el otro día que le habían puesto el cuerpo de Diego en el jardín de su casa, que él no estaba ni enterado que había un cuerpo en su casa, que ellos no tienen nada que ver con el asesinato. No, nada, sé que lo mató, nada más, no sé. ¿Por qué lo mató? Eso es lo que quiero saber, quiero justicia. Yo quiero saber qué pasó. No puede ser una persona que ya esté suelta, que no esté detenida. ¿Y nosotros qué somos? Nos matan los hijos, nos tenemos que quedar como estamos. Y claro, esta mujer, 40 años queriendo saber qué pasó con su hijo. Y ahora le entregan los huesos y no le pueden dar No una le pueden dar explicación. nada. Es desesperante. Y por eso la afirmación yo sé que lo mató, que es una afirmación que acompañamos y entendemos. El punto es que No sabemos quién está lo mató. totalmente acompañada exactamente en sede judicial, ese yo sé que lo mató. Claro, porque Todavía En no. todo claro. caso, Exacto. es gracias a que se encontraron esos huesos, ella tuvo la confirmación de que estaba muerto primero, Exacto. porque Primero lo porque tenía no lo esperando. sabía, Eso lo es seguía esperando. desaparecido, justamente Y ahora, desaparecido, claro. y ahora ya te voy a contar, Mariana, te voy a leer directamente las dos preguntas que le hace la defensa a Graf. Vamos. Y en esas dos preguntas vamos a entender cuál es la estrategia que tiene Graf. Exacto. ¿Qué es lo que le quiere decir Graf a la justicia de lo que sucedió? Dos preguntas puntuales. Se las hace la defensa y él mismo lo responde en algo que O sea, su ensayaron. propia defensa. Su propia defensa, claro. Ahora vamos con eso, ya, en instantes. ¿Estás aburrido de la rutina? Telecentro te trae todas las apps y el entretenimiento que querés con el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Mira. Hey, ¿aburrida de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, disfruta de películas, series, juegos y mucho más a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. A tu perro, ¿querés siempre darle lo mejor? Llegó la nueva etiqueta negra de Dog Selection con nueva fórmula y todos los nutrientes que tu mascota necesita. Además, para ellos es riquísimo. Nueva etiqueta negra. Vos le das amor. Dog Selection Nutrición. Mira. Nuevas presentaciones etiqueta negra de Dog Selection con la fórmula más avanzada para la nutrición de tu mascota. Un alimento superior que a ellos les encanta. Etiqueta negra de Dog Selection. Vos le das amor y Dog Selection Nutrición. Si usted quiere vender sus alhajas de oro, relojes o brillantes, Joyería Antoniazzi paga hasta 310.000 pesos el gramo. Antoniazzi compra precio internacional duplicando el valor del oro. Están en Avenida Alvear 1539 Recoleta. Antoniazzi, mi joyero de confianza. Vende tus alhajas de oro, relojes y brillantes a la mejor cotización en Joyería Antoniazzi, mis joyeros de confianza. Avenida Alvear 1539. Continuamos entonces con las preguntas que formuló un poco a propósito la defensa, Claro. ¿no? Entonces con la motivación de dejar instalada la estrategia. Esto es estrategia, directamente. Le pregunta la defensa a Christian Graf, Sí. en ese momento, 1984, ¿cómo se podía acceder a su casa? Clave, por esto que decíamos. Porque la intención de ellos es decir, alguien entró y enterró ese cuerpo. Responde Christian Graf. Se podía acceder por el zaguán de Congresos 3748, que es su casa, y por el jardín situado entre las dos casas, la 3748 y la 3742, que son las dos, la de Cerati, entre comillas, y la de él, otra. y que da al fondo de mi vivienda. Y acá viene lo importante. También se podía acceder por el terreno de la casa que se situaba en la calle Naón, ya que no estaba el edificio que estaba hoy.
En ese momento estaba perimetrado por la ligustrina, no había libre acceso de un terreno a otro. Se aclara que los terrenos estaban divididos por la ligustrina y el alambre tejido. Él acá claramente dice, como no había un edificio en el fondo, Podía solo había saltarse. ligustrina, podía saltar rápidamente y acceder a los Ahora, terrenos. Ahora, cuando vos haces un pozo en un jardín, el pasto se remueve, la tierra Totalmente. queda removida. Si a vos te entierran sin que te enteres algo en el jardín, te vas a dar cuenta, ¿no? Es que está todo Absolutamente. parejito. ¿no es 1,20 cierto? m tenía. Exacto. Más o menos. Y Es entraste raro. con un cadáver. Absolutamente. Y acá Y hace... aparte estaba, obviamente el terreno pudo haber ido variando, pero no estaba enterrado a mucha profundidad. No, estaba nada. a muy poquita profundidad. Y acá le preguntan algo clave también. Preguntado por su señoría a instancias de la defensa, es decir, pregunta a la defensa, que diga si recuerda julio del año 1984, ¿quién vivía en la casa de al lado? Le pregunta. A lo que él responde, los Judelkov. Adelante y atrás, eran varios. Había hijos, abuelos, más de eso no sé. Yo lo que interpreto acá es que por algo la defensa le dice, che, no te olvides de decir quiénes vivían al lado. Porque acordate que ellos tenían como argumento de defensa decir, no, la limitación se corrió, el cuerpo apareció en la casa de ellos. Por algo le hace esa pregunta de, Claro, lo che, que nombrá pasa quiénes son. Que acá hay un factor que es ineludible, que es que lo conocía del colegio. Absolutamente. Nosotros no. La línea de cercanía. Pero imagina, Mariana Martín, la hipótesis de haber sido una muerte accidental entre chicos de colegio jugando algo que no debían y hay una muerte accidental y entre todos se entierran. El encubrimiento exige que el crimen primero haya una conectividad del encubrimiento y el crimen y segundo, que este crimen principal sea grave para pena de 3 o más años. Y no 6. sabemos qué crimen fue. Claro. Y tampoco hay conectividad. Por eso, Sabemos que murió de un golpe fuerte en la cabeza, ¿no? Sí. Creemos, por lo menos. Por lo menos por lo que se cree Lo exactamente. que se sabe, y había también, estaba descuartizado el cuerpo. El creemos. cuerpo estaba descuartizado, Claro, o sea que absolutamente. llevó tiempo, no es que, no sé, es muy difícil imaginar, ¿no? Que esto sucedió y que nadie se dio cuenta que estaba pasando esto en el jardín. Es casi imposible, Mariana. No hay explicación Sobre todo alguna. si no había, o sea, los vecinos no vieron nada, nadie vio nada. Y acá, si querés, Mariana, te dejo la última de las situaciones extrañas de la declaración. Cuando le preguntan por qué hubo tan poco interés en los 2 primeros meses y tanto interés cuando supo que era un compañero de colegio. Y él dice, cuando se encontraron los huesos le pregunté a un abogado por las dudas, no los que me representan hoy. No me representó en ningún momento ese abogado al que le pregunté. No recuerdo el nombre, dice él. Pero me recomendó esperar. No hablé porque no sabía qué iba a pasar. No me presenté porque esperé el llamado. O sea, él dice, no me presenté en esos 2 primeros meses porque hubo un abogado que a mí me dijo, no te presentes. Claro, ahora un cuando abogado hubo al algo que no lo conectaba con la víctima, que era Ahí que sí. lo conocía. Pero aparte dice, y ese abogado que a mí me dijo, no te presentes, no lo podemos ubicar nunca porque no recuerdo el nombre, no tengo el contacto, no sé quién es. ¿Y cómo le preguntó? Es una muy buena pregunta. La verdad es una buena pregunta. No recuerdo el nombre, dice. Lo llamó por un teléfono público como en 1984, por ahí, no sé. Dice, no lo conozco. Igual no se acuerda de nada. No, de no. Tiene una muy mala Es muy memoria. llamativo. No, yo De todo lo entiendo demás que no se se acuerda. acuerda de detalles, claro, Claro. en el 84, qué sé yo, pasaron un montón de años, uno puede olvidar los Mariana. nombres de algunas personas, pero tanto. Está todo. Todo, De no golpe, acordarse un vaído de nada. absoluto. No Se acuerda de de ni todos un los nombre. vecinos que tuvo, de cómo era cada lugar, pero no se acuerda de un abogado que le preguntó algo hace 2 meses. Y semejante pregunta. Ahora, una pregunta. Aparte pregunta Si me clave. permiten, Martín. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el devenir del testigo Adrián Farías? Recordemos, Mariana, si me permitís, que Adrián Farías Ah, el compañero. Claro. era compañero de Sí. ellos dos en esa escuela técnica y llegó a asegurar, incluso en este mismo canal, que Fernández Lima era un alumno muy problemático y que incluso había intentado, según él, según este testigo, en declaraciones periodísticas, violarlo o abusar de él sexualmente. ¿Qué Totalmente. devenir tuvo la palabra de... Si no me equivoco, declaró como testigo. Si no me equivoco, declaró como testigo en la causa. Pero no más que eso. pero contra un Diego. testigo. Entiendo que lo mismo que Bueno, había contra declarado Diego en eso no la, debería decir porque, en la bueno, TV.
Habría prescripto todo delito en caso de haber cometido un delito. Pero ¿con qué fin ensuciar a la víctima? ¿Con qué fin ensuciar a la víctima? Claro. La verdad que no se entiende. Todo esto es muy raro. Es evidente que hay mucha gente que está guardando secretos. Ojalá se pueda seguir investigando, ¿no? Que no se llegue a una traba en donde, bueno, nada, el tiempo haga que prescriba todo y ya. Y esta madre que esperó durante tantos años la llegada de su hijo y se entera que está enterrado en el jardín de un compañero, que tenga una respuesta. No hay respuesta por el momento y no la puede dar esta persona, Mariana. No la puede. Increíble. Bueno.